pandemia. Eso es un gran tema que el profesor Noel nos va a otorgar con varias recomendaciones de gran importancia en cuanto a alimentación, ejercicio, postura, meditación. Vamos a hablar del profesor Noel. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias. El profesor Noel es un doctor en ciencias de la educación universitaria de la Universidad Latinoamericana del Caribe, mención dietética. También licenciado en también participó el octavo Congreso de Medicina Natural y Terapia Complementaria. Él tiene un amplio currículo. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, profe Ivette, un gusto. ¿Cómo se siente, profesor? Bueno, muy bien, me siento muy bien. Pues se encuentra en Venezuela, profe. Así es. Él se encuentra en Venezuela. Bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Él se encuentra en Venezuela, yo estoy en Argentina. Trabajamos juntos, primero en el Colegio Universitario de Caracas, luego en la UNESCA, honrados y bendecidos de ese espacio de estudio, de saberes. Y bueno, estamos en el aquí y en el ahora, profe. Bueno, prosiga. Cuéntenos cómo está usted, cómo se ha ido en tiempo de pandemia, cómo ha hecho para tener esa conexión con esa alimentación nutritiva. Cuéntenos, profe. Muy bien, bueno, primero que nada agradecerte enormemente el espacio, siempre pues es un gusto pues digamos aportar en lo que se pueda con información, creemos que es lo más importante en estos momentos complejos. Y bueno, efectivamente quería agregar y quería un poquito ahondar en que el enfoque en el que partimos es de la naturopatía. Desde el Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias de Venezuela hemos dado algunas recomendaciones desde este enfoque de la naturopatía o salud natural, medicina natural. Y en la naturopatía lo que hace es combinar los conocimientos de las ciencias occidentales, la medicina, la nutrición, con otros saberes de medicinas naturales, en este caso el naturismo. Entonces, bueno, lo más importante en todo este elemento, primero es entender que la salud es un elemento integral, ¿sí? La salud no se consigue solamente con un fármaco o con un medicamento o con una planta medicinal o con una planta milagrosa, no, eso no, quien te llegue con ese cuento es un cuento, es una exageración y eso no funciona así, es mucho más complejo y no es más fácil inclusive. Lo importante es entender entonces la visión, nosotros llamamos la visión holística, que es la visión integrativa, es comprender que la salud es un equilibrio entre varias dimensiones y factores que influyen en el ser humano. En esas dimensiones y factores nosotros, desde el punto de vista genérico, hablamos de estilo de vida y alimentación. Y el sistema inmunológico es parte de un sistema, que es el sistema orgánico, que además como especie compartimos un diseño biológico. Entonces tenemos algunos elementos clave para entender cómo funciona el organismo, cómo fortalecernos, cómo fortalecer el sistema inmunológico. Y como les decía, eso no solamente con una rama, con una planta o con un medicamento, se trata de generar estilos de vida y alimentación integrales. Y en lo particular, hemos hablado, por supuesto, de la alimentación. Hemos hablado del manejo emocional, de hecho, nosotros hacemos seguimientos a personas que orientamos, pacientes, somos un equipo donde hay médicos, terapeutas, educadores, etcétera. Y lo que nosotros evidenciamos en realidad en todo este contexto es que lo más preocupante de todo es el miedo. ¿Sí? Es la situación del manejo emocional, es la situación del manejo mediático, que evidentemente genera un estado de estrés tan intenso y además confinado, donde no te puedes movilizar, etcétera, etcétera, que está generando un deterioro importante de la gente, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico. Y cuando nosotros entendemos que el manejo de las emociones es fundamental en el sistema inmunológico, que es, digamos, es lo que se ha venido estudiando desde el punto de vista científico, y se ha venido además trabajando desde un punto de vista terapéutico en los últimos 30, 40 años
en la ciencia de la salud, pues nos damos cuenta además que lo más importante en todo esto es manejar bien las emociones. Lamentablemente estamos en un contexto que nos bombardean constantemente de noticias, ideas, el WhatsApp, las redes sociales, todo el tiempo rumores, eh, cuántos números de personas afectadas, fallecidos. Entonces, claro, va generando una situación de estrés y de alarma, pero además no puedes moverte. ¿Sí? Eso genera un deterioro importante. Entonces, en ese contexto nos toca ser muy inteligentes, muy afectuosos, muy amorosos y comprender además que el tema del conocimiento no es un tema meramente racional, sino es fundamentalmente afectivo y que la salud no es nada más física, sino es vibracional. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que generar un ambiente en nuestro entorno más cercano, un ambiente con una vibración armónica, armonizar lo que está tan desequilibrado, porque el contexto social está absolutamente caotizado, los medios de comunicación están absolutamente caotizados. Sí. De hecho, la forma en que se está manejando es contraindicada. ¿Por qué? Porque yo no educo, y yo ahora hablo como doctor en ciencia de la educación. Nosotros tenemos una cultura del siglo XIX y de mucho antes, pero el siglo XIX se institucionaliza la educación que llaman prusiana, que es la educación que se estableció un modelo militar. Y la idea de la educación era educar a punta de palo, a punta de miedo, a punta de amenaza. Si no estudias vas a vivir bajo un puente, si no te tomas los medicamentos te vas a morir. Entonces todo lo hacemos en función del miedo, de meter miedo. Y eso uno no aprende con el miedo. Uno aprende menos, ¿sí? Sí. Lo que hemos descubierto de la neuroeducación es que la persona aprende más cuando está en un ambiente cálido, en un ambiente agradable, en un ambiente donde se siente, digamos, relajado, donde se siente feliz. Pero nosotros seguimos una cultura en la que quieren que nosotros aprendamos a punta de miedo, de meterte, si no haces tal cosa, va a ocurrir esto. Si no haces aquello, vas a ser un irresponsable, te etiquetan, te persiguen, te acusan. Es una situación terrible, digamos, desde un punto de vista neurobiológico, neurocientífico, porque, y ahí viene lo importante en la neurociencia. ¿Qué pasa en una persona que está bajo mucho estrés? Y en estas situaciones en las que tampoco te puedes mover mucho. Bueno, nosotros tenemos un diseño biológico que responde ante estímulos que generan miedo, ¿sí? Y es el mismo diseño biológico que cuando vivíamos como especie todos en una selva, por ejemplo. Ese es el ejemplo que siempre damos. Entonces imagínate que tú estás en la selva y te consigues un tigre, ¿vale? Tú aprendiste por tu cultura y por tu experiencia que un tigre es peligroso. Cuando tú te enfrentas al tigre en la selva, tu cuerpo libera adrenalina, libera cortisol y en ese sentido tu cuerpo se prepara para correr, brincar, huir, luchar, ¿sí? Y esas sustancias, esas hormonas y esos neurotransmisores de lucha digamos, se utilizan en ese ejercicio físico de huida. Pero ¿qué ocurre si tú no corres, ni brincas, ni saltas? Como está ocurriendo en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, tú te paras en la mañana y lo primero que haces es revisar el teléfono y en el WhatsApp y te llegaron 50 mensajes de los 300 grupos en los que estás metido, todos, o en su gran mayoría, con noticias catastróficas, apocalípticas, el mundo está acabando. ¿Qué pasa ahí? Liberas adrenalina y cortisol, pero tú ni brincas, ni corres, ni saltas, ni huyes. ¿Qué pasa? Como tú ni brincas, ni saltas, ni huyes, porque no tienes un tigre, el tigre ya no es físico, el tigre es simbólico, son ideas, son energías. Entonces a través del telefonito estamos transmitiendo energías que son altamente contagiosas, virales, eso sí es viral, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que entonces tu cuerpo empieza a acumular aquel cortisol, aquella adrenalina, aquella noradrenalina, no se drenan con la huida, correr, brincar, y en vez de volver a tu estado natural de tranquilidad, ¿sí? Porque cuando tú te enfrentas al tigre y corriste y te salvaste, listo, tu cuerpo lo que hizo fue fortalecerse. Tu reacción y fortaleció el cuerpo, pero tú ahorita no estás corriendo, ni brincando, ni saltando, sino que te tragas, por decirlo de alguna manera, toda esa sustancia y empieza a generar un estado crónico
y esa sustancia en estado crónico genera una gran cantidad de factores y gran cantidad de problemas físicos. Fíjate cómo una idea, una vibración, algo mental, algo emocional, empieza, ya sabemos de manera muy sencilla cómo eso impacta en nuestro cuerpo. Entonces eso significa que lo primero que tenemos que hacer, y es la primera recomendación que hacemos inclusive antes del alimentario, es manejar la información. Tenemos que aprender a manejar la información. Y, por ejemplo, en el caso mío, que además soy investigador aquí en Venezuela y tengo que estar al tanto de cada uno de los informes de la pandemia y no sé qué, y todo. Bueno, lo que terminé haciendo es no ver ningún audiovisual, ningún noticiero, ninguna cadena de gobierno diciendo cuántos hay, cuántos. No, yo los leo por internet. ¿Por qué? Porque resulta que en el video, en la locución del presidente o del ministro, etcétera, te ponen videos de otros países, gente en situaciones terribles. Te ponen música espantosa. O sea, te editan todo para generar miedo. Y Sí, lo hacen... bueno, Ajá, dígame. bueno, profe, fíjese que hasta las mismas por WhatsApp, por Telegram, le pasan cadenas y unos videos también. Yo lo que sea COVID no lo trato de publicar. Todo lo que sea, no solo estadísticas, sino también unos videos que son muy alarmantes. Yo Así trato es, de así es. ahí estar enfocado, pues. Muchos me dicen, ¿por qué Así si ustedes tienen un centro que se encarga de la reconexión del ser? ¿Por qué no hablan de lo peligroso que es el COVID? No, porque es ese manejo de emociones. Y nosotros en plena cuarentena lo que estamos buscando más bien, tenemos que buscar la forma de reconectarnos con ese ser, con el Dios superior. Esas son formas de estar en desequilibrio, porque no es. solo estamos, fíjese, bueno, en Venezuela ahorita el problema de la alimentación, cómo buscar, en otros países como estamos nosotros también, pero comemos con desespero, con ansiedad, y no solo entonces es el desespero de comer con ansiedad, sino vemos, nos sentimos bombardeados por esas redes sociales y nos está conllevando a no solo el mal manejo de emociones, sino unas enfermedades que tienen paliativas a todo eso. Así es, Prosiga, así profe. es. Así es, entonces, fíjate, ahorita nosotros estamos convencidos y de hecho muchos especialistas a nivel mundial, inclusive el doctor Bruce Lipton, han salido por ahí dando algunas recomendaciones, el doctor Deepak Chopra, que estoy hablando de gente digamos, un reconocimiento internacional, más mediático inclusive, están hablando precisamente de eso, que lo más peligroso acá es la situación que está generando el miedo. Y la gente no, es mentira, que la gente aprende con el miedo, al revés, tú lo que haces es que la gente se pone peor, la gente caotiza más, toma más, cuando tú estás bajo miedo y estrés, tú tomas malas decisiones. O sea, claro, yo no estoy diciendo que no sigamos las recomendaciones, hay que seguir todas las recomendaciones, pero hay que saber informar, no estar obsesionado con la información. Y yo lo que hago es que, además, algo fundamental es que la mañana es sagrada. ¿Por qué la mañana es sagrada? Porque la mañana es el momento en que tú estás programando el día. Inconscientemente, es algo que tú no lo estás pensando, aunque sí lo haces, pero digamos, el clima emocional, que es lo más importante, es lo que tú estás creando en la mañana. Entonces, imagínate, tú te paras en la mañana a ver noticias, a ver teléfono, a ver imágenes horrorosas. ¿Qué pasa con tu clima vibracional? Todo el día vas a estar, digamos, con un clima emocional inadecuado, porque vas a empezar a liberar cortisol y adrenalina desde muy temprano, ¿no? Entonces, la mañana es sagrada. Entonces, yo utilizo inclusive una metáfora, que es que nosotros somos como un celular, ¿no? Obviamente somos mucho más complejos que un celular. Pero ¿qué pasa con un celular? Un teléfono inteligente, un móvil, un teléfono inteligente. Que cuando tú lo prendes en la mañana, él se conecta al internet y se actualiza las aplicaciones. Eso se hace todos los días. Igualito ocurre con nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos conectados a una gran matriz energética en todo el planeta, en todo el universo, y nosotros en las mañanas, cuando nos despertamos, actualizamos nuestras aplicaciones. Nosotros somos como una tecnología, yo digo la tecnología del yo, ¿sí? Que nos conectamos con esa energía de la vida universal, cósmica, y en la mañana lo que hacemos es actualizar. Y nosotros escogemos con qué aplicaciones nos actualizamos y cuáles aplicaciones activamos. Aplicaciones del bienestar, aplicaciones de la prosperidad, aplicaciones del amor, de los afectos, o aplicación del miedo, del estrés,
de la escasez, etcétera. Entonces, en la mañana es el momento más sagrado. Entonces, yo termino informándome, ya después de que hice ejercicio, que desayuné, que cociné, que bailé, que canté, que vi alguna comedia. A mí me gusta ver, si veo televisión, veo comedia, veo algún programa de comedia, esas series de comedia. Sí, ahorita, sobre todo, porque como ha cambiado tanto la dinámica y uno está más tiempo en casa, pues obviamente, entonces me construí esa dinámica. Hago ejercicio, afortunadamente tengo donde caminar y trotar, a mí me gusta trotar. Mi esposa hace yoga, por ejemplo. Y después de que hago todo eso, que estoy feliz y contento, es que voy, bueno, vamos a ver las noticias. Y me informo 5, 10 minutos, no más de eso. Y bien informado, estoy bien informado de datos, estadísticas, porque además ya yo sé en dónde ir a buscar la información. Pero no me obsesiono. Quizás en el día, por cuestiones de trabajo, de investigación, de artículos que tengo que escribir, pues busco alguna otra información puntual, pero cero audiovisual. En ese sentido, que voy a ver de audiovisual comedia, cosas que me hagan reír, que me hagan sentir bien. Eso es fundamental. Eso ya, que es lo que a nosotros nos llama la atención de toda esta situación, es que ya se sabe, todos los inmunólogos saben que si queremos subir la defensa, si queremos fortalecer el cuerpo, tenemos que estar en estado de relajación, tenemos que estar con la risa, con el amor, con los afectos. Y que una persona que está presa, que está angustiada, que está bombardeada por noticias negativas, se va a enfermar. Eso lo saben todos los inmunólogos. Esos son los avances de los últimos 30, 40 años en el tema inmunológico. Y eso lo sabía desde mucho antes todos los modelos tradicionales de medicina, lo que llaman las medicinas tradicionales y terapias complementarias. Fíjese, profe, que yo le pregunto a mi papá, va a cumplir 80 años, que cómo ha hecho él para no enfermarse, porque ni siquiera toma nada para la atención. Yo desde que tengo esa razón, mi papá siempre ha controlado la alimentación. Dice que aparte de agradecerle a Dios, lo más importante es no saber de noticias. Se, no te estoy oyendo, se me cayó la señal, creo. Vamos a ver. Hola, hola. Se me congeló la imagen. Vamos a vernos por acá. Vamos a ver por acá. No sé si me están escuchando. Vamos a preguntar por acá por otra vía.
Perdón, profesor, hay problemas técnicos. Sí, sí. Vamos a esperar un momento, pido disculpas. Eh, ya nos vemos los dos, pero bueno, sí, profesor, ¿me escucha? Sí, hay un pequeño detalle con conexión. Sí. Bueno, estamos aquí en el ahora. Estos son detalles técnicos. Sí, bueno, el profesor va a continuar. Currículo del profesor. Yo conocí al profesor en el Colegio Universitario de Caracas. Él tiene muchos años en esa escuela.
En su currículo, él es doctor en educación universitaria de la Universidad Latinoamericana del Caribe, en también es licenciado en ciencias del arte y es ingresado de la Universidad Central de Venezuela. El profesor él siempre ha sido muy querido por su forma de ser, su pedagogía. Estuvo también en el Congreso también estuvo en el Congreso, como dijimos antes, en el Congreso de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias, en el 2000, en el octavo Congreso. Ahorita me está escribiendo y le estoy diciendo que estamos en el aquí y en la ahora, que entre de nuevo. Bueno, estas son situaciones que pasan muy a menudo con la tecnología. Como estaba diciendo el profesor, el manejo de emociones es un fundamento principal para poder tener un sistema inmunológico apropiado en este tiempo de pandemia. El profesor un investigador en cuanto a la de nutrición. Ha escrito varios libros. Pido disculpas por ese error al pronunciar. Estamos tratando de resolver todo aquí. Pedimos disculpas. Si el profesor en estos momentos no me escucha. Ya vamos a resolver en Bueno, estos no sé momentos, si estamos resolviendo pues con me el ven, personal técnico perdí que la tenemos. comunicación, me dicen que siga conversando, yo con mucho gusto voy a seguir conversando por acá con algunas recomendaciones. Pedimos Muy excusas, bien, voy a pedimos escribir por acá, muchas voy a excusas en seguir estos momentos. conversando, estoy hablando. El profesor... Bien, bueno, entonces lo que veníamos hablando era eso precisamente de la importancia de ya entró el profesor. manejar la Gracias, información gracias, fundamental, gracias. inclusive en mi caso, que tengo que, parte de mi trabajo de investigación, es manejar información, pues he aprendido a manejarla en ciertos horarios muy puntuales, sin obsesionarme demasiado digamos, información excesiva, hay una sobrecarga informativa y hay mucha información que genera más confusión. Inclusive la misma información oficial muchas veces puede estar cargada de miedo, ansiedad, de preocupación, porque culturalmente pues hemos estado, bueno, venimos de una cultura en la que se cree que la gente se va a portar mejor si le metes miedo. El médico te dice, si no te tomas este medicamento vas a morir, si el educador te dice, si no estudias, si no haces esto y no te gradúas, vas a vivir bajo un puente, tus padres o uno como padre le dice a sus hijos que si no hace tal cosa te voy a castigar. Es decir, que estamos en una sociedad punitiva de castigo, una cultura que tiene muchos siglos así, que se institucionalizó en la educación en el siglo XIX. Entonces eso ha venido cambiando porque en los nuevos avances de la neurociencia, pues nos hemos dado cuenta y sabemos y ya comprendemos cómo funciona el organismo, cómo funciona todo lo que se conoce como la psiconeuroendocrinoinmunología, es decir, cómo está conectado la parte psicológica con lo neurológico, con lo inmunológico, con lo endocrino, y cómo precisamente las emociones
son la base del ser humano. No es como se pensó en la edad moderna, que el ser humano era un ser básicamente racional. Sí, somos racionales, pero esa racionalidad está montada sobre la emocionalidad, sobre los afectos. Entonces, la mejor manera de aprender, la mejor manera de llevar una sociedad, la mejor manera para que la gente haga las cosas que tienen que hacer en una emergencia, ya no es con el miedo, porque más bien el miedo deteriora, desgasta, enferma, sino que por el contrario es con la esperanza, es con el amor, con los afectos. Y generando estos climas es que la gente, y que vamos a poder solucionar, y se genera lo que en psicología se habla ahora mucho de la resiliencia, es decir, esa capacidad del ser humano de fortalecerse ante situaciones difíciles. Mientras que, y eso es una cosa fundamental, ¿no? Para fortalecer el organismo, que no es nada más el cuerpo físico, sino que eso está relacionado a nuestros aspectos emocionales, psicológicos e inclusive espirituales, pues entonces, digamos, nos toca fortalecernos a través también de generar un clima emocional, y es lo que estábamos conversando, un clima emocional adecuado, un clima emocional ideal que nos permita fortalecer nuestro organismo. Y eso va a tener impactos positivos en toda nuestra salud e impactos positivos en toda, digamos, en nuestras defensas. Y eso nos va a tener mucho más salud. Eso además nos va a ayudar a generar las mejores decisiones, tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles, mientras que una persona que está bajo estrés, angustiado, asustado, encerrado, pues más bien tiende a tomar malas decisiones, se nubla su cognición, su racionalidad empieza a fallar, no piensa bien y deteriora el sistema inmunológico. Decíamos que una persona que está bajo estrés constante y bajo mucho miedo, libera cortisol, adrenalina, noradrenalina y estas sustancias, hormonas y neurotransmisores, como se mantienen por mucho tiempo y no son drenados como de la manera natural debería ser drenado a través de actividad física, a través de pues una reacción de defensa o de protección o de atacar a un estímulo negativo, un estímulo que nos genera inseguridad o peligro. Como eso no ocurre, sino son ideas, son vibraciones, son energías que se transmiten a través del teléfono, a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación y las redes sociales. Y nosotros estamos, y no hacemos ejercicio físico, entonces estamos más bien generando una sobrecarga de estas sustancias, estas hormonas y neurotransmisores de la agresión. Y eso a la larga, de manera crónica, va degenerando y va generando, mejor dicho, situaciones de salud. Por ejemplo, una persona está bajo estrés constante, empieza a sufrir de problemas gastrointestinales. Un primer factor es que la sangre, que está ubicado alrededor del sistema digestivo, ¿sí? Alrededor del estómago, de los intestinos, se mueve, toda la mayor cantidad de sangre se moviliza hacia las extremidades, porque el cuerpo se está preparando para pelear, para correr, para brincar. Entonces eso se va manteniendo, es uno de los efectos de esta sustancia, se va manteniendo por largo tiempo. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente entonces empieza a deteriorarse tu capacidad de digerir y tu capacidad de absorber nutrientes, que depende del sistema circulatorio alrededor del estómago y del intestino. Pero aparte de eso, una persona que está bajo estrés puede sufrir de estreñimiento. ¿Por qué? Porque bueno, si te vas a preparar para pelear, lo lógico es que los esfínteres cierren. Hay gente que se desregule más bien, se abren, ¿no? Pero lo lógico es que se cierren porque estás bajo estrés. Entonces, como eso es permanente, empiezas a sufrir estreñimiento y no vas al baño regularmente. ¿Y qué pasa si no vas al baño regularmente? Pues bueno, empieza a deteriorarse el organismo en general, porque empiezas a absorber todas esas toxinas que deberían eliminarse. Y se deteriora el sistema inmunológico, porque no puedes absorber bien nutrientes y empiezas a absorber una gran cantidad de toxinas, y eso deteriora el organismo en general. ¿Ves? Fíjense todas esas reacciones. Aparte de eso, pues por supuesto la tensión arterial, que es uno de los principales problemas de salud en el mundo moderno, que es el tema de la tensión arterial, pues también empieza a haber problemas con la tensión arterial. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú estás bajo estrés se sube la tensión arterial, es lógico. Sube la tensión, pero cuando tú corres, brincas, saltas, aumentan los latidos del corazón, hay una vasoconstricción, se contraen las venas y arterias y efectivamente eso genera un subidón de tensión. Entonces eso está relacionado a uno de los principales padecimientos, que son problemas cardiovasculares, por ejemplo. Todo eso es factor del estrés, ¿no? Entonces, de la vibración, de cómo vibramos, de cómo pues tenemos ciertas situaciones que en definitiva no nos generan un beneficio, sino que por el contrario,
pues empieza a generar múltiples problemas de salud. El hígado se ve afectado, los riñones se ven afectados, los pulmones se ven afectados. Entonces, lo principal es eso, es que la mañana sea sagrada, hacer actividades que te agraden en la mañana. Como le decía, yo pues hago ejercicio, cocino, bailo, canto. Además de eso, o en estos días que ha sido tan particular, veo algunas series cómicas y después de que hago todo eso, es que voy a trabajar y a conectarme a veces con algunas noticias puntuales que tengo que hacer seguimiento, por ejemplo, por tema de trabajo, ¿no? Evidentemente cumplo todas las recomendaciones oficiales de higiene, de todo lo que no contradigo nada de aquello, ¿sí? Pero dentro de casa tengo que hacer, tomar esas medidas porque de nada tampoco, o bueno, sí sirve tomar todas las medidas, pero no podemos estar con miedo todo el tiempo en casa. Entonces, es en casa, en un ambiente lo más grato posible. Bueno, aparte de eso, pues por supuesto, hay múltiples técnicas. Yo soy muy sencillo en las casas, casos particulares, por ejemplo, me gusta trotar, troto, camino, obviamente con las medidas de seguridad, distanciamiento, etcétera. Pero aparte de eso, tomo sol. En el caso del trópico, algo muy importante que es que tenemos sol todo el año y eso, sol intenso todo el año. Eso es una maravilla porque el sol además nos fortalece. Obviamente tratamos de que sea antes de las 10 de la mañana y después de las 2 3 de la tarde, porque el sol muy intenso pues puede ser dañino. Pero antes de las 10 de la mañana, después de las 2 3 de la tarde, cuando hacemos ejercicio, vamos a ciertos lugares donde podemos estar con distanciamiento social. Pero es importante tomar sol porque el sol nos permite sintetizar vitamina D y la vitamina D es fundamental para tener un organismo fortalecido. Por ejemplo, algunos estudios en Italia se dieron cuenta que pues muchas de las personas que fueron vulnerables al problema de la pandemia, que, pues, casos graves, estaban relacionados a déficit de vitamina D. Ahora, en caso de Argentina, que está entrando ahorita en invierno, que ya está en época fría, hay un problema porque, bueno, en los países donde hay climas templados de 4 estaciones, evidentemente hay un problema serio porque, bueno, no hay sol, pues hay poca incidencia solar, el clima es muy frío y ahí, evidentemente, ahí hay mayores problemas. De hecho, los mayores problemas vinculados a enfermedades respiratorias son en regiones donde hay climas muy fríos, en particular las que tienen 4 estaciones. Entonces, además de eso, no puedes tomar sol porque la incidencia solar es muy baja. Y aparte, si no puedes salir, pues más, con más razón. Entonces, hay alimentos que efectivamente ayudan a tener más vitamina D, hay alimentos enriquecidos con vitamina D, aparecen en los etiquetados, hay suplementos vitamínicos que se pueden utilizar en estos casos especiales. En caso del trópico no, porque con tomar sol y tener una alimentación natural tenemos todos esos micronutrientes. Y pues aparte de eso, pues también tenemos todo el tema de algunos alimentos, como los huevos, yema del huevo, tiene vitamina D, el salmón, el atún. Son alimentos que en climas fríos son recomendados sobre todo por el tema de la vitamina D. Hay frutos como el aguacate, pues que es rico en vitamina D, pero es un fruto tropical. Pues probablemente en Argentina no sea tan fácil conseguir o sea más costoso. Entonces, bueno, efectivamente, a lo mejor allá, no, a lo mejor no, allá hay otros alimentos no tropicales que, en este caso, como decía, los huevos, el pescado, el yogur, tiene vitamina D, quesos. En el caso del trópico no es tan conveniente el consumo de queso, a pesar que en países tropicales como Venezuela, en particular Venezuela, es adicto al queso, comemos mucho queso. Y aquí no es tan recomendable porque el queso es un alimento de invierno. Y aquí no tenemos invierno, tenemos época de lluvia, pero la época de lluvia es calor, aquí hace 30, 35 grados y en algunas ciudades 40 grados, en Maracaibo, más de 45 grados centígrados, una cosa súper fuerte. Entonces aquí no es tan conveniente porque el queso más bien genera mucha toxicidad y esa toxicidad se regresa al organismo y trata de eliminarse vía pulmonar. Entonces, en la naturopatía y en los distintos enfoques de medicinas tradicionales y terapias complementarias y medicinas alternativas, el consumo de queso es muy mal visto, sobre todo en el trópico. Pero en el invierno, ahorita en Argentina, que están en invierno, entrando en invierno, pues sí es recomendable. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque las toxinas que genera el queso
pues son utilizadas en el organismo para producir calor. Entonces, fíjense, un tema que aquí también trabajamos en estas recomendaciones para fortalecer el organismo, es que nuestra alimentación tiene que estar relacionada al lugar donde vivimos, ¿sí? Y a la temporada del año en el que estamos. Entonces, cumpliendo eso, fortalecemos nuestro organismo, porque consumimos los alimentos que realmente necesitamos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que es un país tropical, el consumo de queso no es recomendable. Eso más bien tendríamos que reducir el consumo de queso. Pero en el caso de Argentina, que está entrando en invierno y que además necesitan pues fuentes de vitamina D, en Venezuela no, porque en Venezuela con tomar sol tienes vitamina D. Pero en Argentina no tienes el sol en buena época por el frío, además el sol es más débil. Todos los fenómenos relacionados al invierno, pues bueno, consumir más bien quesos, yogur, atún, salmón, pues básicamente ahí tendríamos fuentes de vitamina D y por supuesto tratar de agarrar sol lo más posible, pero bueno, efectivamente el mismo clima no te lo permite. Entonces la alimentación tiene que estar relacionada al clima que tiene que estar relacionado al país donde vivimos. En nuestro país, Venezuela, nuestra alimentación tiene que estar basada en alimentos tropicales producidos lo más cercano posible. Y eso nos ahorraría muchísimo. ¿Sí? Pues, entonces nuestra alimentación está basada en frutas, vegetales, hortalizas, como yuca, que allá le dicen mandioca, pues tenemos batata, o que le llaman batata, o también le llaman papa dulce, no sé, creo que en Argentina le debe decir papa dulce, boniato le dicen en el Caribe, pues plátanos, cambur, topochos, que es un tipo de plátano y cambur, son musáceas, son bananos para los que no son venezolanos, pues obviamente tenemos una gran cantidad de frutas maravillosas como la lechosa. Todas estas frutas además son ricas en vitamina C, que también es otra vitamina importantísima para fortalecer el organismo y fortalecer las defensas. Bien, por supuesto tenemos los cítricos, el limón, pero naranja, cerecitas, que le llaman semeruco, pues digamos una gran cantidad de frutas de temporada. Ahorita en Venezuela estamos en época además de mamón, que es una fruta que en Argentina no conocen, rica en vitamina C también. Pero además no solamente los cítricos o las frutas ácidas son ricas en vitamina C, sino el mango. Ahorita estamos en época de mango en Venezuela, comer mango es una maravilla. Los cambures de todo el año, pero además estamos en época de lluvia y son muy beneficiosos los cambures, entre otras cosas. Ahora, en Argentina es distinto porque están en invierno y hay otros alimentos allá. Ahora, ¿qué es lo que sí es común para todo el contexto, tanto en Argentina como en Venezuela? Es que, me están diciendo que sí me están viendo, eso es bueno, me dice, yo lo estoy viendo, la profe Ivette, Rosa Ivette. Cuando termine de hablar, ok, muy bien. Me están diciendo, dando algunas orientaciones, porque sí me están viendo. Yo estoy hablando, yo no sabía si me estaban viendo o no, pero bueno, chévere que me están viendo. Estuvimos aquí en un pequeño detalle técnico, pero aquí estamos, ¿vale? Y bueno, como les decía, lo común, tanto en Venezuela como en Argentina, en términos alimentarios, está relacionado a lo que, bueno, es la naturopatía, el naturismo, distintas medicinas tradicionales y terapias complementarias y medicinas alternativas se ha venido trabajando hace muchos años, que es el tipo de procesamiento de alimentos. Y ya la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2015 lo está trabajando. Es decir, que nos dimos cuenta que, bueno, en los últimos 100 años se han modificado las formas de producir y transformar alimentos y que estamos consumiendo muchos alimentos refinados, muchos alimentos procesados y ultraprocesados, es el término técnico que utiliza la Organización Panamericana de la Salud. En un primera instancia, en los primeros años, sobre todo eso fue aproximadamente a partir de la década de los 50, que se empieza a expandir todos los alimentos procesados y ultraprocesados, pues primero era una ventaja porque nos permitía almacenar alimentos por más tiempo. Por ejemplo, agarras el maíz o agarras el trigo, le quitas la fibra, le quitas la proteína, queda solo el almidón, lo vuelves una harina refinada, blanca, y eso se mantiene por más tiempo. Pero además le agregas aditivos sintéticos, le agregas blanqueadores, le agregas insecticidas, le agregas una gran cantidad de cosas que te permiten, pues, digamos, almacenar el alimento por más tiempo. Eso es bueno en ciertos momentos. Pero ¿qué ocurre? Además de la harina, están las carnes procesadas, embutidos, enlatados, salsas,
saborizantes. Estamos expuestos a más de 40.000 sustancias sintéticas. Algunas son derivados del petróleo. Tenemos otros alimentos como la soya. En Argentina es particularmente problemático porque es un gran productor de soya, que también la soya, sobre todo industrializada, tiene una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, genera problemas hormonales, endocrinos, pues, por el factor inhibidor de la tripsina, inhibe la tripsina y eso genera una gran cantidad de problemas, inclusive de asimilación de nutrientes, como macronutrientes como proteínas. Entonces, tanto un clima tropical como en un clima templado, 4 estaciones, un clima invernal, lo más importante, y lo reconoce ya la Organización Panamericana de la Salud, es consumir alimentos no procesados o poco procesados. ¿Qué es un alimento no procesado? Una manzana, en el caso de Argentina, la ciruela, uvas, ¿sí? Papas, coles, calabacines, zucchini, igual en el caso venezolano, yuca, auyama, calabaza. Esos son alimentos que no han sido procesados. Ahora, los otros que son recomendables consumir son los poco procesados. Los poco procesados son los que han sido modificados, pero que no se han agregado aditivos sintéticos. Por ejemplo, si yo agarro el maíz o el trigo y lo vuelvo harina, pero lo que llamamos integral, que no le hemos quitado la fibra, no le hemos quitado eh, el germen, la proteína, etcétera, pues eso, pues evidentemente es un alimento que ha sido procesado, pero poco porque no se le agrega, además, no se le agregan aditivos sintéticos, pero además mantiene fibra, que es importantísimo, y mantiene su proteína, y mantiene complejo de vitamina B, en el caso del arroz integral, en el caso del maíz integral, en el caso inclusive del trigo. Eso es un alimento poco procesado. En Venezuela, por ejemplo, es muy común el papelón o la panela, esa normalmente se vende digamos, unos bloques de oscuros, dulce, ¿sí? Que no ha sido procesado, pero no ha sido blanqueado, tiene mucho más vitaminas, hierro, niacina, tiamina, que son complejos de vitamina B, potasio, tiene una gran cantidad de nutrientes que necesitamos para fortalecer. Pero cuando ya refinamos el azúcar, la caña de azúcar, el jugo de caña, y lo convertimos en azúcar blanca, pierde todos sus nutrientes. Pero aparte le agregamos blanqueadores y aparte le agregamos aditivos. Esos blanqueadores, esos aditivos se almacenan en el organismo y deterioran nuestro sistema y deterioran nuestro sistema inmunológico. Lo propio ocurre con, por ejemplo, inclusive alimentos que son vendidos como alimentos naturales o alimentos de dieta, light, etcétera. Son alimentos que para la Organización Panamericana de la Salud, igual que para la naturopatía, naturismo y otras medicinas alternativas, son alimentos dañinos ultraprocesados porque todos esos aditivos, inclusive el aspartame, que es un endulzante, un edulcorante artificial, genera una gran cantidad de impactos negativos en la salud. Entonces, lo más recomendable es consumir alimentos no procesados y poco procesados. Hay otros, por ejemplo, las merengadas proteicas, las fórmulas lácteas, la leche en polvo, que se consume mucho en Venezuela. Todos esos productos son considerados hoy en día por la Organización Panamericana de la Salud alimentos ultraprocesados. Los cubitos saborizantes, las salsas ketchup, mayonesas que vienen de supermercado, todo eso, los cereales para el desayuno, todo eso son alimentos ultraprocesados que deterioran nuestro sistema orgánico, nuestro sistema inmunológico. Entonces, en cambio, hay otros los que son procesados que podemos consumir, pero en menos cantidad, son por ejemplo el arroz blanco, la harina blanca, esos alimentos son procesados. No debería consumirse tanto. Lo que más se debería consumir son alimentos no procesados o poco procesados. Garantizando eso, y nosotros partimos del enfoque que hemos creado, que es el ecoenfoque de orientación nutricional y alimentaria, que es un enfoque ecológico porque busca todas las interrelaciones de la alimentación, no solamente las calorías ni los nutrientes, sino también lo vinculamos, como veníamos hablando, al ambiente, es decir, que tu alimentación, aparte de que sean alimentos poco procesados y no procesados, tienen que ser alimentos pues que sean de tu territorio, de tu ambiente, y que además estén adecuados a tu al clima, al clima y a la temporada del año. Si estás en un clima de 4 estaciones, un territorio donde hay 4 estaciones, bueno, no es lo mismo lo que vas a comer en invierno, que tiene que haber más calorías, haber más semillas oleaginosas o semillas secas, almendras, nueces,
divino, una maravilla, además tiene proteína y grasas esenciales súper saludables, linaza, etcétera. Y tienes que comer más dulce, miel de maple o miel, este, consumir, pues se permite consumir más grasas, por supuesto mantequilla, yogures, queso, eso es permitido ahí porque bueno, hay mucho frío y esto te permite mantenerte más caliente. Las toxinas son utilizadas para mantener calor y las calorías generan calor. En cambio, si estás en el verano, en un país de 4 estaciones, el verano es muy caliente, tú tienes que preferir más bien alimentos más crudos, ensaladas, frescas, lechuga, radicchio, eh, entre muchas otras, coles, entre otros alimentos. Los germinados son una gran maravilla cuando germinamos los granos. Se germina, por ejemplo, la alfalfa, se germina la linaza, se germina las lentejas, el frijol chino, se germinan, va creándose como esa plantita que va creciendo y eso tiene más proteína y es súper saludable para el organismo. Sobre todo porque además tenemos que tener muy sanos nuestros intestinos y ese es el último tema que quería tocar. Pero bueno, entonces, igual en el trópico la alimentación tiene que ser distinta cuando estamos ahorita en época de lluvia, cuando estamos en época de sequía, e inclusive no es lo mismo en la época más fría, que en este caso nosotros estamos en el trópico, pero al norte, entonces la época fría es enero, diciembre, enero, febrero son los meses más fríos. Ahí podemos consumir otros alimentos un poco más dulces, etcétera, etcétera. Eso nos va a garantizar la fortaleza del organismo. Pero aparte también tenemos otros elementos importantes, como por ejemplo, que es el último tema que quiero trabajar, es la salud de la flora intestinal. Nosotros, como individuos, no somos unos seres individuales, nosotros somos un ecosistema. Nosotros tenemos bacterias y virus que son sanos. De hecho, el 99.99% de microorganismos, bacterias y virus no son patógenos, no generan enfermedad, por el contrario, son necesarios para la vida. Por ejemplo, nuestros intestinos eh, generan el ambiente ideal para que proliferen bacterias, y esas bacterias son las que van a descomponer el bolo alimenticio que viene del estómago para que nosotros podamos absorber esos nutrientes. Si no fuera por esas bacterias, nosotros no comemos. Y ahí nosotros hablamos de dos grandes tipos de bacterias, son las fermentativas y las putrefactivas. Las fermentativas son las que descomponen alimentos de origen vegetal, no procesados y poco procesados. Las fermentativas se fortalecen y descomponen alimentos de origen animal y los alimentos procesados y ultraprocesados. Ya se sabe que una flora fermentativa fortalece el organismo y fortalece el sistema inmunológico. Mientras que la flora putrefactiva por alimentos muy procesados y exceso de alimentos de origen cárnico de todo tipo, pues sobre todo enlatados y de alimentos refinados y ultraprocesados, pues eso pues evidentemente genera también problemas importantes de salud. Bien, y deterioran nuestro sistema inmunológico, no nos permiten absorber bien los nutrientes y además se generan el ambiente idóneo para parásitos. En el mundo tropical es mucho, digamos, más preocupante que en el mundo de países donde hay 4 estaciones. Entonces, tenemos que cuidar nuestras bacterias y virus que viven dentro de nuestro organismo para que sean saludables y no permitan la entrada de precisamente agentes patógenos. Ellos nos defienden de agentes patógenos. Entonces, lo primero que debemos hacer es, mientras consumamos alimentos lo más natural posible, vamos a tener muchos microorganismos defendiéndonos y permitiendo que digiramos nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Mientras que si nosotros consumimos muchos alimentos refinados y ultraprocesados, pero además estamos bajo estrés, no hacemos ejercicio físico, no tenemos contacto con la naturaleza, no tomamos sol, etcétera, generamos que nuestro cuerpo se llenen se debiliten las bacterias y virus que nos defienden y más bien generan la posibilidad de que se incorporen agentes patógenos, nos hacen más débiles en toda esta situación. Entonces, pues son algunas de las recomendaciones que siempre nosotros estamos haciendo constantemente con pues el tema de la salud en general, ver la salud como digamos un tema
integral, que no es nada más lo que comemos, es lo que comemos, pero además de eso es el manejo emocional. En este momento lo más importante, aparte de las medidas de higiene y todo eso que mandan, no vamos a discutir nada de eso, pero más allá de eso es el manejo de la información, que no nos llenen de miedo. El miedo es nuestro peor enemigo, el miedo es deteriora nuestras defensas, nos genera estreñimiento, deteriora nuestros riñones, deteriora nuestro hígado, nuestros pulmones, la tristeza está relacionada a los pulmones, las emociones están vinculadas también con los órganos y con los sistemas. Así que, pues bueno, al contrario, la alegría, el amor, el afecto fortalece nuestro cuerpo, fortalece nuestras defensas, fortalece nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros pulmones, el amor, el agradecimiento, dar gracias para cuando vayamos a comer, agradecer por lo bueno y por lo malo, ese es el gran reto, agradecer también lo malo, agradecer también a esa gente malvada que para nosotros esa gente mala, esa gente que nos hace algún daño, agradecerles también, porque con eso aprendemos. Y el agradecimiento fortalece, nos ayuda, el amor nos genera, así como el estrés y el miedo genera cortisol, adrenalina y la noradrenalina, el amor, el agradecimiento genera, por el contrario, que liberemos otras sustancias como las oxitocinas, como endorfinas, que más bien nos genera mucha salud, nos ayuda a regenerar los órganos, nos ayudan a sanar. Y bueno, estamos aquí en este planeta, digamos, aprendiendo, evolucionando, y el tema, en definitiva, de la salud no es un tema meramente físico, sino que además, y esto me gusta mucho siempre decirlo, estamos conformados por varios cuerpos, esto lo plantean muchos modelos de medicinas tradicionales, de terapias complementarias, como Ayurveda, hasta el cuerpo físico, también tenemos el cuerpo, la respiración, el aire, que sin eso, sin ese movimiento respiratorio no tuviéramos vida. También está el cuerpo de la mente, nuestros pensamientos y emociones generan vibraciones, eso hay que cuidarlos enormemente. Está el cuerpo de la intuición, tenemos una intuición, que es esa vibración, inclusive nuestro cuerpo va más allá de nuestro cuerpo físico, hay un aura, una energía que podemos medir con el calor, podemos medir el aura, todo eso ya hay, digamos, aparatos que pueden medirlo. Y aparte de eso, pues hay un gran cuerpo universal que es una energía que ya desde la física cuántica inclusive se está hablando, que hay un éter, un cuerpo universal, cósmico, en el que todos estamos interrelacionados. Y ahí todos estamos conectados. Por eso a veces uno está pensando en alguien y te llama. A veces uno tiene una preocupación por alguien y por algún motivo se comunican. A veces ocurren ese tipo de cosas porque estamos todos conectados. Igual cuando nosotros agradecemos entonces antes de comer, que sea un espacio agradable, cuando agradecemos todo lo que nos ocurre en la vida, pues eso nos genera mucha salud. Así que bueno, muchísimas gracias, fue un honor participar con ustedes, con la profe Ibel, Rosa Ibel. Profe, no sé si me oye, ya estoy listo, estamos listos por acá. No sé si la profe está conectada, pero bueno, fue un gusto realmente compartir con ustedes. No sé si por acá podemos ver preguntas. Pues por acá
Oye, veo, aquí estoy metido en YouTube y los estoy viendo todavía. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por, por el canal de YouTube. ¿Ves? Aquí puedo ver cualquier pregunta. ¿Quieren? A ver, tenemos 16 personas, 17 personas. Así que bueno, hemos estado conversando sobre el tema de cómo fortalecer el organismo ante la pandemia. Hemos dado un repaso al tema primero. Lo primero que tenemos. Aquí está la profe, profe. Aquí estamos. ¿Sí me ve? Profe, no la oigo. No se oye la profe. Vamos a ver por ahí. Se oye la profe. A ver por ahí. Bueno, esto es en vivo. Hay detallitos a veces que ocurren. Bueno, esto es en vivo. Hay detallitos a veces que ocurren. Bueno, estamos teniendo este pequeño problemita con la profe, con la conexión. En todo caso, bueno, agradecemos enormemente que hayan estado acá. Creo que el video va a quedar montado en el canal de YouTube de la profe Ivette Barchel. Maravillosa experiencia, maravilloso trabajo que se está haciendo por acá. Estamos a la orden, cualquier cosa. Mis redes sociales son como mi nombre, Javier Nouel, en Facebook, en Instagram, doctor o dr. Nouel, y el blog Javier, donde sigo colgando información del tema de alimentación y salud natural. Estamos a la orden, cualquier cosa. Mi teléfono es 0424-284-4548 para Venezuela y el código es más 58 para llamadas de afuera del país. Así que ha sido un honor compartir con ustedes. Hago también algunas orientaciones y preguntas que pueden hacer por el WhatsApp, por el número que les di, 0424 284-4548. Muchísimas gracias a la profesora Ivette Mendoza por este espacio maravilloso y bueno, esperemos poder compartir en otros momentos. Un gran abrazo.